Buenas, soy Miguel Arroza y este es mi grupo. Lo vamos a entrevistar para el curso de comportamiento organizacional. Sí, por favor, ¿nos podría mencionar su nombre y el cargo en el que ocupa? Mi nombre es Daniel Cayó. Yo actualmente soy el director de supply chain de la empresa Croma o CPP, CPPQ. Mm. ¿Nos podría contar brevemente sobre la empresa? Claro, la empresa tiene ya 90 años, 91, 91, 92 años de fundada. Está en el rubro de pinturas y recubrimientos. Este, Tenemos varias marcas del mercado como CPP, Tecno, Vencedor, American Colors, Jet, Paracas Fast, entre otras. Este, y nada, básicamente nosotros hacemos operaciones en Perú, en Chile y en Ecuador. Mm. Dentro del apartado del rol pinturas. Todo es pinturas y tenemos también una planta en la que producimos baldes plásticos, mucho para consumo interno, pero el exceso de capacidad también se vende. De igual forma producimos adhesivos, tanto adhesivos industriales como comerciales. Entonces hay unos adhesivos industriales que es tipo para las etiquetas de las botellas o el adhesivo que se pone en el papel higiénico. En la parte ya de los comerciales o los pegamentos, hay cosas para calzado y hay una parte que es más tipo cola o las colas. Eh, Más, hay una parte de químicos, también producimos algunos insumos para la industria textil. En algún momento también comercializábamos resinas para pinturas a otros pintureros. Eso es el grueso. Estamos en abrasivos, que quizás ahí es En abrasivos tenemos una operación de comercialización, ¿no? Entonces traemos las lijas de fuera y eso lo comercializamos más como complemento de nuestro portafolio. Algunas otras mercaderías también como brochas y ese tipo de cosas. En general eso es el grueso, ¿no? Y en términos de cómo funciona la empresa, ¿cómo definiría que está estructurada la organización? O sea, ¿cómo funciona la estructura de la empresa en sí? El, Comercialmente estamos divididos como que en dos unidades. Uno que está más para la parte decorativa o B2C y hay otra que es más para la parte profesional, que sería la parte más B2B. Eso como es separado comercialmente, pero ya el resto sí es integrado y bajo direcciones específicas en la que hay una dirección de recursos humanos, hay una dirección de administración y finanzas, hay otra de supply, hay otra de marketing y hay otra de operaciones. Entonces, tenemos un modelo que es entre colaborativo y matricial en algunas cosas para la definición de cómo operar, ¿no? Entonces, donde de cierta forma queremos más agilidad, hay temas más matriciales. Hay otras partes que son más normales, más estructuradas, comunes, tipo contabilidad, trabajo de finanzas, y ahí queda, ¿no? Y Ujú. donde se busca más un trabajo colaborativo y de entendimiento para tener buen alineamiento entre todos, ¿no? Y Usamos hablando de la mucho, parte ahí quizás disculpe. usamos mucho el modelo de business partner para este modelo más o menos matricial. Entonces, por ejemplo, recursos humanos tiene business partners con cada dirección. En la parte de planeamiento tenemos business partners para cada negocio comercial. La parte de finanzas también tiene ciertos business partners para la parte comercial o para los dos modelos comerciales y la parte de arriba del P&L, en la parte de costos, ¿no? Mm. Y hablando de en parte de cómo ser el consumidor, ¿quiénes son los principales clientes que tiene la compañía? El perfil en general. Eh, ¿El cliente o consumidor? Los clientes principales, ¿a quién se vende ya sea en masa? Nosotros, nuestros principales clientes es el Canal Moderno, Sodimac, Promart, y de ahí hay grandes tipos ferreteros, pintureros, mira así, que tienes mayoristas que mueven grandes cantidades de nuestro producto. Luego por el lado B2B hay diferentes mercados que atendemos, ¿no? Hay minas, hay metalmecánicas, hay empresas de pesca, constructoras.
Es un perfil bien variado de clientes, ¿no? Desde empresas, y a ver, y ahí quizás nosotros no trabajamos con distribuidores, entonces vamos directo a los puntos de venta, no a todos, porque evidentemente hay clientes ya muy chicos, pero sí tenemos una buena cantidad de clientes, son como 2.000 o 3.000. Solo son como 4.000 clientes que atendemos al año y mensualmente tienen venta como 2.000 clientes aproximadamente. Mm. ¿Ha trabajado en otra organización de este tipo? ¿O es la primera organización o empresa del rubro en la que se ha involucrado? De pinturas, no, primera vez que trabajo en pinturas. Ninguna organización parecida tampoco. ¿En qué sentido parecido? O sea, porque, no sé, si es más... Yo no he trabajado... Esto que pinturas termina siendo en muchas cosas parecido, no igual a consumo masivo. ¿Ok? En el que el consumo masivo tipo Alicorp, Procter, Unilever, Sí, supply. llegan hasta la bodega, ¿correcto? Como tratan de ir a todas las bodegas y también Canal Moderno que sería Wong, Metro, Totus, ellos. Eh, Nosotros tenemos una estructura relativamente similar porque vamos no con las bodegas, sino con las pintureras o con los ferreteros. También tenemos una parte con Canal Moderno. La gran diferencia es probablemente nuestro drop es mucho más alto que el de ellos. Drop es como por cuánto voy o cuál es mi pedido mínimo por el que vas a un cliente, ¿no? Eh, con lo cual no se usa tanto distribuidor, mientras que el consumo masivo tiende a usar mucho más distribuidores. Eh, ya por el lado quizás de cadena de suministro, pues, pinturas y recubrimientos pertenece a las industrias químicas. Nosotros somos como que una de las puntas de la industria química y ahí ya tiene un comportamiento mucho más parecido justamente a la industria química. Y yo tengo experiencia, yo sí he trabajado en industria química, en química de base. Estoy bien al inicio de la cadena de la parte química. Eh, y con eso ahí tienes ciertas semejanzas, ciertas cosas que son totalmente opuestas, ¿no? Aquí, como te digo, claro, atiendo 2.000 clientes y un camión puede salir con pedidos para 15 clientes. En la industria química donde trabajaba antes era un camión, un cliente, los pedidos eran de 100 toneladas, 200 toneladas. Acá los pedidos puede ser, no sé, pues, un pack de pinturas, 4 packs de pinturas, cosas así, súper más chiquitos, ¿no? Entonces, sí tiene ahí varias diferencias. Hay otras cosas, hay semejanzas que tienes. Y ahora último, con unas fusiones que han habido en el mercado, no tanto, pero por ejemplo, BASF tenía producción de pintura, pero también nos suministraba productos, ¿no? Insumos. Entonces, en algunos casos puedes tener AkzoNobel, sí, claro, AkzoNobel también nos da algunos insumos y vende pintura. Entonces, una empresa que es competencia nuestra también es proveedor nuestro. Mm. O sea, pero igual era dentro de Chain Supply Management, su trabajo anterior. ¿Perdón? Pero igual, o sea, Donde yo trabajaba anteriormente antes, era dentro de Chain Supply. cuando trabajé en la empresa anterior sí veía la parte de supply. Antes trabajé en consultoría y antes de eso estaba más en la parte de operaciones y mejora continua. Ok. Cambiando el tema, ¿cuáles son los objetivos estratégicos que se considera que son más importantes para la empresa? O sea, ¿a dónde apunta la empresa? ¿Cuáles son los objetivos? El- Nosotros hemos desarrollado una estrategia que apunta, por un lado, a hacer crecer el mercado, sobre todo en lo que es pintura más decorativa. Y sobre todo cuando uno ve Lima y el Perú, te das cuenta que él necesita pintarse más. Eh, También cuando lo miras como que el consumo per cápita y la frecuencia de pintado que tiene el peruano aún es baja versus lo que el resto de países en Latinoamérica tiene, ¿no? Yo creo que solamente en Bolivia pintan menos que nosotros. Entonces, hay una parte ahí de realmente hacer que el consumo de la categoría aumente. Y ahí quizás, a diferencia de otras industrias, la pintura sí genera, o hay un efecto positivo
en crear ambientes más agradables de convivencia, de esparcimiento, o como quieras verlo, ¿no? Este, como el ambiente nos afecta sustancialmente y moldea el comportamiento de las personas mucho más de lo que uno es consciente y realmente se da cuenta. Por ejemplo, hace un tiempo hicimos un proyecto en el que había un colegio en el Agustino, que es donde queda nuestra planta, lo pintamos, se hizo un estudio para entender qué es lo que pasaba internamente, qué es lo que iba a pasar internamente con los alumnos. Era un colegio que estaba bastante descuidado, se pintó, se pintó no solamente el interior, sino también la fachada, la parte externa del colegio. Y lo que terminamos viendo en un estudio siguiente, post pintado, es que, oye, no solamente el rendimiento de los alumnos mejoró, sino que el comportamiento de los vecinos también cambió. Había un sitio donde una de las paredes del colegio donde la gente tiraba basura, al momento que estuvo bien pintado dejaron de tirar la basura ahí, el tráfico mejoró de cierta forma, como la gente paraba en el cruce peatonal, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay un efecto, y también la gente alrededor empezó a pintar más sus casas, porque oye, ya empieza, ahora yo me veo feo versus el colegio, entonces oye, el ambiente está mejor. Lo mismo hicimos, por ejemplo, en una intervención en el Cerro San Cristóbal, ¿no? Entonces, sí hay un beneficio sustancial atrás a diferencia de, no sé, pues alguien que puede trabajar en gaseosa, y hay un punto en el que ya dice que el consumir más gaseosa ya no es tan saludable, ¿no? Y hay estudios que demuestran que el exceso de consumo de gaseosas no está bien. Entonces, esa es la parte simpática del mundo de pintura, de que tiene un propósito, creo que mucho más positivo en términos de efecto hacia la sociedad. Entonces, buscamos mucho incrementar esa parte de frecuencia, sobre todo por los niveles comparativos que tenemos versus otros países. Y en otros mercados en los cuales también estamos, ahí estamos viendo más de realmente cómo crecer nuestra participación en esos mercados, ¿no? Cómo ganar un poco más de share. Y entonces sobre eso ver qué cosas, qué innovaciones, qué cosas tenemos que hacer, qué cambios tenemos que hacer en nuestro modelo de servicio para poder ganar la preferencia de los clientes y de los consumidores. Entonces, partiendo de eso de buscando el cambio y cómo altera la pintura de protección, ¿usted considera que la innovación y la tecnología son una parte importante de la estrategia de la empresa? Son una parte, efectivamente, sobre todo con los cambios tecnológicos actuales. Mm. Y pasando al tema de la cultura organizacional, ¿cómo describiría la cultura organizacional que se busca promover desde la dirección? Nosotros buscamos una cultura mucho más colaborativa, con foco en resultados, este, con bastante integridad. Ahí ya siendo parte del grupo Breca, el tema integridad es crítico de manejar, entonces realmente es un valor que impulsamos fuertemente. Y en general, o sea, buscamos gente que esté alineada a nuestros valores, ¿no? Mm. ¿Y qué prácticas utiliza para mantener motivados a sus colaboradores? ¿Qué utiliza para promover un mayor desempeño, el ambiente laboral sea saludable? ¿Qué demás técnicas utilizan? Eh, a ver, ahí hay varias cosas, ¿no? Por un lado, siempre se busca tener una compensación adecuada. Hay temas, hay diferentes campañas que se hacen internas, por ejemplo, de reconocimiento, de salud, hay temas de masajes, hay temas también de desarrollo de talento. Entonces, buscamos fuertemente que el talento, que la gente crezca profesionalmente, ¿no? Entonces, estás atrás de él. Ahí, dentro de las empresas que yo he trabajado, esta empresa, como el tiempo que le tengo que dedicar a esta empresa por temas de talento y de recursos humanos es sustancialmente más alto que en otros lados, ¿no? Entonces, sí, sí nos preocupamos mucho. Y esa parte justamente a la gente también le gusta eso, ¿no? Es, oye, ¿cómo me pones un reto? Te doy las herramientas y las facilidades de cierta forma para poder alcanzarlos. No sé si para poder alcanzarlos, pero para soportarte a que hagas un plan y se pueda alcanzar y ver cómo lo puedes alcanzar. Y sobre eso se reconoce cuando se consigue, ¿no? Mm. Hablando de, ya que menciona el tema del reconocimiento, ¿cuáles son los indicadores de desempeño que usted utiliza para medir el rendimiento de los trabajadores en su respectiva área, el Chain Supply? Eh, para medir el desempeño.
Ya, a ver, nosotros buscamos mucho en el qué y el cómo, ¿no? Es decir, el qué conseguiste y cómo lo conseguiste. Entonces, sobre eso tenemos una serie de indicadores propios del área y esos indicadores normalmente tienen algunos targets o algunos objetivos para poder cumplir. Por decirte, oye, nivel de servicio. Entonces, se establece una medición de nivel de servicio y se hace ese seguimiento. Y en función a eso, se van haciendo reconocimiento, se va haciendo seguimiento, reconocimiento cuando se consigue, se van generando planes de acción cuando no se está consiguiendo. Sí, se hacen otros planes de acción para ver cómo optimizar y seguir mejorando, ¿no? Ya quizás atado más a la parte de reconocimiento, eh, sí tratamos de buscar bastante reconocimiento, por un lado genuino y claro con la gente, ¿no? Que no tienden a ser económicos. Normalmente los reconocimientos económicos no terminan funcionando como uno espera, así que por eso justamente la parte que sea más genuino el reconocimiento con las personas, ¿no? ¿Y con qué frecuencia revisa los resultados de cómo se está rindiendo cada trabajador? Nosotros hacemos evaluación, calibraciones de desempeño y y de talento 2 veces al año, 2 veces al año, o sea, semestrales. semestrales, como que de forma oficial y formal, vamos a llamarlo así. Y durante todo el año vas teniendo conversaciones sobre desempeño, ¿no? Mm. Y asumo que como menciona usted, no es una remuneración económica, sino es una remuneración, o sea, si no sé que se le hace conocer al trabajador el rendimiento que está dando. ¿Usted cómo se asegura que siempre hay una comunicación efectiva entre los distintos niveles y áreas del área que usted maneja? ¿Cómo me aseguro que hay una comunicación efectiva? A ver, por un lado tenemos reuniones trimestrales donde nos juntamos a todos los que me reportan a mí, a todos los que están a mi cargo, no reportes directos, sino toda mi estructura de cierta forma, donde revisamos planes de acción, un poco donde hemos revisado la estrategia general de la empresa, la estrategia ya más de la dirección, planes, mejoras, algunos cambios que se han realizado. Y de ahí, claro, me aseguro de que cada área tenga en parte las reuniones frecuentes para hacer los decantes adecuados, ¿no? Y ya esa parte de cómo asegurarme, por ejemplo, lo que yo también hago es conversar directamente con los trabajadores, ¿no? Entonces, yo busco normalmente, ya ese es mi estilo de liderazgo, tener un acercamiento claro y directo con las diferentes personas que están en mi área, ¿no? Entonces, como para crear la confianza de poder conversar directamente con ellos y ahí también me estoy asegurando cómo está su nivel de información, nivel de desempeño en algunos casos y cómo es que le están llegando justamente los mensajes, ¿no? Sí. Y como menciona, hay mucha comunicación entre los equipos, entre sus trabajadores. ¿Cuál es el nivel de autonomía que tienen estos a la hora de tomar decisiones? Se busca tener que la gente sea, o sea, que sea justamente responsable de su propio éxito. Entonces, sí se les da cierta autonomía. Hay evidentemente toda una serie de políticas, procedimientos y procesos que se tienen que seguir, pero te diría que tienen una buena cantidad de autonomía, ¿no? Y ahí, o sea, no necesariamente toda la organización es así, ahí viene ya por estilos de liderazgo. Yo tengo más un estilo de, te doy la confianza para que tú hagas lo que creas mejor. Te puedo decir, oye, mira, yo lo veo por aquí, yo lo veo por allá. Entonces, doy mi opinión, no fuerzo mi opinión, siempre doy mi opinión, a no ser que vea algo que realmente esté equivocado, ¿no? Pero doy mi opinión y te va a cobrar el resultado, porque básicamente oye, te estoy dando la decisión contigo, ¿no? Si quieres que yo tome la decisión, yo también puedo tomar la decisión y sobre eso ya, ok, el resultado es conmigo, pero normalmente le doy la autonomía, bastante autonomía a los equipos, ¿no? Para que ellos realmente puedan decidir y hacer y decantar los planes como mejor lo crean. Se les suele dar la capacidad de tomar una decisión y de plantear sus propios planes. Correcto.
De nuevo, en la medida en la que, no sé, pues no le va a dar la autonomía de si se va a salir a construir un almacén nuevo y espera un ratito, vamos a conversarlo, no, no, ese tipo de autonomía no tienen, ¿no? Es más autonomía acorde con el cargo que tienen y la libertad que tienen asociada ya más por estructura en sí corporativa. O sea, proyectos de escala, ya. Sí, 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 o sea, por eso, y que es lo mismo que nosotros tenemos con al grupo al que pertenecemos, ¿no? Y Mm. ojalá nosotros, por ejemplo, podemos decidir de repente una inversión de $500,000, pero algo que puede costar $50 millones, oye, eso sí lo tenemos que llevar al directorio, al corporativo, y hay toda una serie de decisiones y validaciones antes que se tienen que hacer, ¿no? Ok, bueno, ahora iniciamos con la segunda parte de esta entrevista. Ahora pasamos a las preguntas sobre liderazgo y estilo de dirección. Retomando lo que usted mencionó, justo estaba mencionando su estilo de liderazgo, así que empezamos con la pregunta, ¿qué características lo define a usted como líder y cómo describiría su propio estilo de liderazgo? Eh, a ver, ¿cómo, cuáles son las características, mis características como liderazgo? Un Sí, poco lo que, a ver, ya les mencioné sobre la parte de decisiones. Trato de ser bastante cercano con la gente, de tener bastante llegada. Por lo mismo trato de meterme bastante en el detalle, más que en el detalle, en entender los procesos de manera adecuada, ¿no? Para poder realmente soportar mejor a los equipos y a la estructura y a los objetivos de la empresa. Entonces, no sé, oye, claro, entender cómo funciona el almacén, cómo funciona el planeamiento, cómo funciona X cosas que, por ejemplo, en mi cuando conversaba con Matías, en mi experiencia yo no había trabajado en una logística B2C me aparecía consumo masivo, entonces oye, claro, me metí a entender mejor cómo es que funciona el almacén, ¿no? Para que realmente poder sacar mucho más provecho en las conversaciones con los equipos, ¿no? Eh, Trato de ser bastante no, cercano y abierto a poder escuchar a la gente y poder que sientan que tienen, que pueden conversar conmigo libremente, ¿no? El- Mucho foco en los problemas y de cierta manera saber cómo priorizar esos problemas y cómo ir llevando las cosas, ¿no? Entonces, alguna vez algún jefe que tuve, o no era jefe, sino él en ese momento era vicepresidente regional, ¿no? Entonces, lo que decía es, oye, parte de ser líder es que, número uno, no te dé el tiempo para ver todo, porque hay muchos problemas que suceden a la misma vez y conforme vas subiendo, tu alcance es mucho más amplio y realmente no tienes el tiempo para enfocarte en cada cosa. Entonces no sé si han escuchado alguna vez, es tema de poder ver el bosque y los arbolitos más importantes, ¿no? O los tres, cuatro arbolitos más importantes. Lo que decía es, oye, el secreto está en que esos tres, cuatro arbolitos más importantes cambian en el tiempo y en función de X situaciones. Entonces, el líder tiene que ser capaz de saber ver cómo vas cambiando en función de la situación, dónde es que te estás metiendo de manera más profunda. Entonces, eso es en parte lo que yo también he tratado de adoptar como estilo de liderazgo eh, con mis equipos, ¿no? ¿Cómo lo defino? No sé, no le puse nombre, entonces lo definiría básicamente contándote cómo son las características. sí, claro. Usted mencionó, si no me equivoco, que su estilo de liderazgo es dar autonomía a los grupos, y tanto en opiniones, pero lo que ya llega a suceder ya sería cierta parte responsabilidad de estos grupos porque usted ya le dio una autonomía bastante en el comienzo. Eh, Correcto. O sea, a ver, de cierto modo, espero que la persona que sea responsable con las decisiones que tomó de cierta manera, ¿no? Tampoco estamos hablando de, oye, mira, porque salió mal, puedo votar a la persona. Pero sí, como que de cierta forma la cobranza es, oye, mira, claro, lo conversamos, revisamos, te dije, oye, mira, ya está, tú decides cuál es el camino que mejor te parece, A, B o C.
Mi recomendación sería A por esto, 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 a mí B me parece aquí. Entonces yo también doy mi opinión de cierta manera, pero al final es, oye, mira, la decisión es tuya por dónde quieres ir, ¿no? Porque justamente eres tú como, por ejemplo, en este caso, tú como gerente de planeamiento de logística, tienes que terminar por tomar la decisión. Tú eres el que vas a vivir de esa decisión mucho más, no yo, con lo cual mejor que la tomes tú. Ahora, eso evidentemente hace que la responsabilidad sobre esa decisión pese mucho más sobre ti. Y entonces puedas reconocer cuando realmente no funcionó y sobre eso cambiar. Como parte del estilo de lo que le trato de inculcar al equipo es, claro, no te enamores de tu solución, sino trata de enamorarte más del problema, porque en función de que estás casado con el problema y no con la solución, no le estás dando vueltas siempre a lo mismo. Y en el que, oye, porque dijiste que el camino era A, te quedaste con y tratas de forzar ese A, ¿no? Más bien tienes la flexibilidad de poder pasar a otro para realmente tratar de solucionar el problema mucho más de raíz y no simplemente por especie de ego, de terquedad, por seguir un camino que ya elegiste. Bueno, continuando con las preguntas, ahora pasamos a las preguntas sobre gestión del cambio y comenzamos con qué habilidades busca desarrollar en sus colaboradores para que puedan liderar en el futuro. Eh, Uno, que sean estructurados. Dos, que tengan flexibilidad. Tres, practicidad. Cuatro, que se sientan más o menos cómodos con cierta incertidumbre. Eh, en el sentido de que uno nunca va a poder tomar una decisión 100% informado. Siempre va a haber una cuota de cosas que uno no va a conocer o no va a saber o no tiene control. Entonces, es más de asegúrate de tener un proceso adecuado de toma de decisión en el cual, oye, por esto, esto y esto es lo que se supuso, y sobre eso es que se decidió esto de aquí, y con eso seguir, por ejemplo, ¿no? A que te quedes analizando eternamente o queriendo sacar todos los datos, se te puede pasar la vida entera, ¿no? Colaborativo, que sepa pedir ayuda, que sepa ayudar. Quizás ahí es como o dos características principales que busco mucho en la gente. Uno, que sepa ayudar. Pues, oye, si alguien viene a pedirte ayuda, trata de ayudarlo en la medida de lo posible. Y lo otro es, pide ayuda a tiempo para que no pidas ayuda cuando ya el problema es inmenso y inmanejable o se hizo mucho más grande, si no pide ayuda a tiempo, ¿no? Continuando con las preguntas de cambio, ¿cuál ha sido el cambio más importante implementado en los últimos 3 años en la empresa? ¿Y qué tan abiertos han estado los colaboradores a estos cambios? ¿Y qué estrategias usaron para facilitar la adaptación a estos cambios? Y a ver, uno de los cambios más fuertes que trabajamos el año pasado, desde el 23 y el 24 hicimos un cambio de ERP. Teníamos un ERP ya básicamente desarrollado internamente, o ya había tenido tantas modificaciones que era ya más un desarrollo interno que realmente de un vendor de fuera. Y pasamos a un ERP ya mundialmente establecido. Entonces, yo era justamente la cabeza de dirección de transformación digital y que mi principal función era el desarrollar este proyecto, ¿no? Esto, al cambiar el ERP, realmente estás haciendo que básicamente toda la compañía cambie su forma de trabajo, ¿no? Más aún en un ambiente en el que estás pasando de un ERP que ha sido customizado básicamente para las necesidades de cada área a lo largo de varios años, o de 15 años aproximadamente, versus algo que ya viene preestablecido, porque te viene de fuera y te viene con un modelo ya de gobernanza y con una estructura hecha para mayor control, mayor productividad, mayor diferentes cosas, ¿no? O mejores cosas en la operatividad. Entonces, sobre eso es que uno de los pilares que se trabajaba era justamente la de gestión del cambio, ¿no? Cómo vamos involucrando a los equipos a todo nivel en el proyecto, a lo largo del proyecto, ¿no? Entonces, al principio en muchas de las definiciones se involucraba a las direcciones eh, de las áreas impactadas o que tenían mucho más impacto, las direcciones, las gerencias, justamente para poder hacer las definiciones de cómo iba a operar la empresa de manera adecuada.
Y ya más hacia el final, antes de la salida en vivo, se trabajaba mucho ya con los mismos empleados para capacitación, eh, explicarle de cierta forma, oye, qué cosa es lo que se viene, cuáles son los beneficios de lo que se viene de trabajar con esta nueva herramienta, para que en la transición, que siempre va a ser pesada, trate de ser lo más llevadero posible. Y en la misma transición también se implementaron diferentes medidas para poder solucionar los problemas lo más rápido y eficiente y priorizado posible. Usted mencionó que para poder afrontar esta transición de cambio de herramienta que viene el RP, se involucraron tanto las direcciones como también se implementaron capacitaciones a los colaboradores. En ese sentido, ¿cuál de todo esta transición, qué paso considera usted que fue el más complicado de implementar al cambiar el RP? Eh, Quizás uno de los pasos más complicados es, claro, al momento que estás discutiendo de cómo van a ser los procesos futuros, hay cosas que es más difícil de poder prever previamente y que tienes que cambiar más sobre la marcha una vez que sales en vivo. Entonces, eso genera bastante desgaste con la organización. Y ahí tienes que cuidar mucho la credibilidad de lo que se armó y trabajar muy de la mano ya con el área que termina operando y que está operando para ver cómo convences a mucho foco, por lo que les decía, mucho foco en, oye, estos son los beneficios futuros y esto es lo que se viene. No te estés centrando tanto en el problema ahorita de que no puedes hacer X cosa, ¿no? Pasando ahora a las preguntas sobre clima laboral. Comenzamos con cómo maneja usted los conflictos o diferencias que puedan surgir entre los equipos de trabajo, ya que, si no me equivoco, usted tiene al mando aproximadamente unos 550 colaboradores. ¿Conflicto de qué estilo? Ya que usted mencionó que brinda cierta una autonomía a los grupos, cuando dentro de estos grupos de trabajo no llegan a un acuerdo, ahí recurren a usted. Ok, trato de entender cuál es la situación, qué es cuál es el planteamiento de cada parte de cierta forma y en función a eso trato de tomar la mejor decisión para el bien de la empresa. Entonces, sí hay mucho foco en el, ¿cómo es? La palabra no es, no, la frase no es bien común, pero como que lo que es mejor para la empresa, ¿no? Terminando con esta sección de preguntas de clima laboral, ¿qué acciones realiza tanto la empresa como usted para fomentar la confianza entre los colaboradores y entre los mismos miembros del equipo? Eh, ya, a ver, uno, arrancas desde la parte en la que contratas a la gente, ¿no? Entonces buscas un perfil de gente que sea más colaborativa que competitiva, por ejemplo. Eso hace de que la gente tenga más confianza entre ellas. Hay, de cierta forma, bueno, es compartir un valor y una forma de trabajo, este, que va a ayudar justamente a que la confianza como sea algo más que uno pueda dar la confianza desde el principio sin necesidad de que te la ganes. Y eso ayuda sustancialmente el trabajo inicial. Después hay de todo, ¿no? Hay temas de capacitaciones que se hacen justamente para poder acercar a los equipos, reuniones periódicas. Buscamos mucho tener indicadores comunes entre todos. Nosotros tenemos una parte de pago variable, entonces oye, hay cosas que en el pago variable justamente se ponen indicadores comunes entre diferentes áreas. Eh, Como que para estar seguro de que el alineamiento entre la empresa sea el mejor posible, ¿no? Hay temas ya más de eventos de integración, como de sacar a la gente fuera de la oficina y realmente trabajar todo el tema de confianza, de colaboración. Hay eventos ya más para parrillar, juntémonos, conversemos, hablemos de otra cosa que no sea trabajo, ¿no? Entonces, sí, se busca mucho el traer a la gente, el juntar a la gente eh, y que realmente que la relación vaya creciendo, ¿no?
Y también hay un componente importante en la confianza sobre la como en competencia técnica de las personas, ¿no? Uno también tiene que creer que la otra persona es técnicamente competente para realizar su trabajo. Entonces, y eso también se busca fomentar en estas reuniones, por ejemplo, periódicas, en las cuales uno va explicando cómo es que funciona su trabajo, por qué es que hace lo que hace, para que la otra parte también consiga, de cierta forma, empatizar y entender cuál es la problemática del otro y sobre eso realmente poder trabajar mejores planes de acción, ¿no? Como el conjunto de esas cosas termina también construyendo la confianza entre ellos. Pasando ahora al grupo de preguntas sobre desarrollo profesional y oportunidades. ¿Usted siente que la empresa brinda oportunidades de crecimiento a sus colaboradores? Sí. Sí. O sea, a ver, te pongo algunos ejemplos. Hay personas que arrancaron de practicantes y ahora están casi que de jefes. Hay gente que entró en comercial y era gerente comercial y pasó a ser gerente de fábrica sin haber tenido experiencia en fábrica. Había otro que era gerente comercial y terminó siendo gerente, o es gerente de logística, que también sin experiencia en logística, era más experiencia en la parte comercial. Uno que era controller terminó siendo PMO, después también ha vuelto a la parte de finanzas. Una chica que era de estrategia pasó más a la parte de planeamiento financiero. Una chica que era jefe de almacén terminó siendo business partner de la parte de planeamiento. Entonces, sí tratamos de tener bastantes movimientos y flexibilidad. Se apuesta más por por los comportamientos, por las competencias y los comportamientos de las personas, no tanto si tiene el expertise técnico previo, ¿no? Usted mencionó que desde el inicio del proceso de reclutamiento siempre se busca contratar a la persona más colaborativa que competitiva y aparte que usted brinda que sus colaboradores de su área de una vez ya empiece con esa actitud de liderazgo, brindando la autonomía en los equipos de trabajo. ¿Qué otras habilidades le gustaría a usted que desarrolle más su equipo, en de su equipo de trabajo? Creo que lo que te mencioné, ¿no? Es la parte de estructura y tiene que ser una persona que pueda estructurar de forma adecuada su forma de pensar y eso lo va a terminar el, el cómo ataca los problemas, esa estructura ayuda mucho, que se sienta cómodo con la incertidumbre, tema de, pues, lo que te mencioné de pedir ayuda, ¿no? El poder ayudar rápidamente, ¿no? Hay un poco de foco en la ejecución, un foco en resultados, sentido común, es el menos común de los sentidos, pero sentido común también es bueno. Terminando con las preguntas de esta sección, ¿qué acciones realiza la empresa o la organización como tal para impulsar el desarrollo profesional de sus colaboradores? A ver, tenemos, por un lado hay una parte de capacitaciones y tenemos una plataforma donde hay diferentes tipos de capacitaciones que la gente puede meterse y llevarlos. Hay ya planes de capacitación más específicos que se trabajan para algunas posiciones. Este, de ahí la flexibilidad, la movilidad dentro de la empresa, creo que es también bastante alta. Como te digo, hay una persona de recursos humanos que pasó a ser comercial, hay una persona de logística que ha pasado a ser comercial. Entonces, ese tipo de cosas está redondeando mucho más un perfil, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo he cubierto por un tiempo la dirección de operaciones también, la dirección de administración y finanzas, pasé a ver transformación digital, he vuelto a supply. Entonces, hay diferentes cosas, eso termina redondeando más a las personas en su desarrollo profesional, ¿no? Los mismos retos, creo que somos una organización que busca retar constantemente a las personas y eso hace que justamente te desarrolles profesionalmente, ¿no? Tocando el tema de los retos que usted mencionó,
Pasamos a la última ronda de preguntas, que es sobre visión estratégica y futuro de la empresa. ¿Cuál cree o cuáles cree usted que son los principales retos de la empresa u organización en los próximos 5 años? Principales retos de la organización. Uno es todo el desarrollo tecnológico, cómo eso toca incorporarlo de manera adecuada dentro del día a día de la organización. Hay, hay un, hay todo un trabajo, un poco lo que conversaba al principio con Matías sobre la estrategia en algunos de los mercados donde no somos líderes, como sí lo somos en la parte más decorativa, en el que realmente estamos viendo cómo trabajar y ganar la preferencia de los clientes y los consumidores, ¿no? Entonces ahí también hay un reto más entre comercial y adecuación de la operación hacia lo que los clientes necesitan. Mm, ¿Qué más? En la parte de planeamiento hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Nosotros, como industria, tenemos una gran cantidad de SKUs, tanto de venta como de materias primas. Entonces, hay bastante trabajo ahí a hacer para tener todo un planeamiento con una mirada y una dinámica diferente que realmente permita crear más valor, manejando mejores niveles de servicio, mejores niveles de inventario y mejores niveles de costos. ¿Cuál eh, cree usted que son las oportunidades de crecimiento eh, que observa en el sector en el que opera? Eh, por un lado, aumentar la frecuencia de pintado, ya más de los consumidores, y por otro lado, en la parte más B2B y algunos otros segmentos, ganar más participación de mercado, ¿no? Bueno, pasemos a la última pregunta de la entrevista, el cual sería, ¿qué consejo le daría a alguien que quisiera trabajar en esta empresa? ¿Qué consejo le daría a alguien que quisiera trabajar en esta empresa? A ver, lo principal es estar seguro de que estés alineado y conoces los valores de la empresa y que justamente esos valores se alinean contigo, ¿no? Eh, Parte de lo que yo busco en las entrevistas es justamente eso, ¿no? Entender si es que realmente hay un alineamiento de valores. Porque si es que no lo hay, yo ya sé que como que el empleado, por más bueno técnico que sea, no va a terminar encajando y funcionando de manera adecuada. ¿Tienes algún, bueno, más allá de eso, sí, tienes una persona que también que le gusten los retos, ¿no? Que realmente crea en nuestro propósito y sobre eso quiera venir y construir, ¿no? Buenas tardes, antes que nada. Quisiera preguntarle, ¿cómo describiría usted la cooperación entre compañeros? Eh, ¿Cómo describiría yo la cooperación entre compañeros? Es algo que dentro de los valores que tenemos como empresa es uno de nuestros valores, que es justamente impulsar la colaboración. Como forma de trabajo, la empresa ve que termina siendo mucho más productivo y provechoso para conseguir los objetivos de la empresa, en fomentar y fomentar y desarrollar una cultura mucho más colaborativa. Eh, entonces, se impulsa bastante justamente esa conversación horizontal entre pares de diferentes áreas, sobre todo, ¿no? Que es donde normalmente es más difícil hacer esa colaboración, o donde uno tiene que trabajar más esa colaboración. Eh, en las entrevistas, también parte de lo que se entrevista y se ve y se trata de filtrar en los candidatos es que realmente sea gente que está alineado con nuestra cultura y valores, y uno de los valores es justamente la colaboración, ¿no? Eh, Claro.
Se hacen algunos entrenamientos, entonces sí tratamos de mover bastante el tema de colaboración. Ponemos, por ejemplo, eh, objetivos cruzados, ¿no? O entre cruzados y comunes. Entonces, por ejemplo, la gente comercial tiene asertividad de la demanda, que eso justamente ayuda a toda la gente de planificación y producción a producir mejor, o a que la cadena de suministro funcione mejor. Eh, Todos tenemos ventas, muchos tienen nivel de servicio, ¿no? No solamente la gente de planificación y logística, sino también la gente de producción, para que justamente estén atentos y viendo y trabajando y mucho más involucrados con el negocio, para justamente poder mantener mejores resultados a través de la colaboración y que no terminen trabajando cada uno en silos, ¿no? Ujú. Eh, bueno, como segunda pregunta, ¿qué oportunidades de crecimiento personal y profesional encuentra usted en la empresa? Eh, Personal y profesional. Ujú. Sí. A ver, vamos por el profesional. Profesional es una empresa que valora mucho no solo la experiencia técnica, sino las capacidades y competencias de las personas. ¿Ok? Creo que en la entrevista anterior les comentaba, ¿no? Había una gerente de planta que en realidad venía de gerencia comercial y todo su pasado había sido comercial. Más allá de ir a visitar una planta en algún momento, como que nunca había manejado una planta y la pusimos a manejar las plantas, nuestras plantas. El gerente actual de logística, igual, él venía de comercial y lo pusimos a a ver logística porque, oye, tenía la estructura mental, tiene las capacidades, sabe manejar personas, o tiene muy buen manejo de equipo, es curioso, él entra y busca entender de los detalles, comprender correctamente cómo funcionan los procesos y sobre eso armar sus estrategias y estructuras y planes y demás. Entonces, se evalúa mucho más por competencias para poder hacer esos movimientos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo he cubierto como 8 meses, 9 meses la posición de director de operaciones. He cubierto por casi un año la posición de director de administración y finanzas. En algún punto salí de Supply y pasé a ver transformación digital y de ahí he regresado a Supply. Entonces, la empresa ayuda mucho a tener esos movimientos en diferentes áreas, ¿no? Que para el desarrollo profesional ayuda mucho o ayuda bastante el poder entender y conocer mucho más de cómo funcionan otras áreas a realmente un nivel que normalmente uno no entraría si simplemente se queda en su posición. Y que en otras empresas es difícil que te den esas asignaciones porque no tienes la experiencia técnica y que en el cual pesa mucho la experiencia técnica. Más allá de eso, al estar dentro de un grupo como el Grupo Breca, hay unidades de negocio mucho más grandes en el cuales también se pueden hacer movimientos, ¿no? Entonces, sí hay bastante perspectiva de crecimiento profesional. Eh, Otro punto es, creo, el equipo de trabajo realmente es súper bueno en lo que hace, tienen muy buen expertise, con lo cual uno constantemente está aprendiendo de las otras personas, ¿no? Y ya por el lado más personal, a la empresa buscar no solamente el qué, o sea, no solamente el que obtengas el resultado, sino el cómo obtuviste el resultado, eso hace que personalmente también te desarrolles, ¿no? Entonces, ahí hay áreas de trabajo en el cuales ya, oye, uno como persona realmente los termina trabajando y los termina desarrollando, a los gaps, los puntos de oportunidad, los terminamos, cada uno los termina trabajando y explotando y desarrollando más tus fortalezas a través de las dinámicas que se dan dentro de la empresa, ¿no? Y hay evaluaciones justamente de liderazgo, de competencias, de rasgos, de personalidad, que nos ayudan a identificar cuáles son esas oportunidades, cuáles son esas fortalezas y de cierta forma qué es lo que se puede hacer para el desarrollo, ¿no? Buenas tardes, gracias por su tiempo. Una de las preguntas que quiero hacerles en cuanto al manejo del personal y a la dinámica interna, ¿qué retos considera que enfrenta la empresa hoy en día? De manejo de personal y dinámicas internas, me dijiste, ¿no? Sí. Eh, Retos en el manejo de personal. Bueno, a ver, un reto
común en empresas manufactureras es que tienes una diversidad alta y sobre todo de perfiles socioeconómicos dentro de la empresa. Eh, Muchas veces con incentivos diferentes y entonces realmente hay que adecuar eh, varios programas para justamente poder abarcar a todo ese público que se tiene, ¿no? Entonces, nosotros como empresa manufacturera y que además manejamos nuestra logística, tenemos alrededor de, si no me equivoco, son como 900 o 1000 eh, operarios. ¿Ok? O sea, hay gente que trabaja por horas, vamos a ponerlo así, y no más cargo de confianza como son normalmente los administrativos. No, no es cargo de confianza, tiene otro nombre. Pero que no necesariamente le estás marcando las horas, que no estás haciendo el track de horas exacto de cuánto está trabajando, ¿no? Eh, y eso también hace que, bien, claro, tengas que ver que la dinámica se dé de manera adecuada entre los diferentes grupos. Entonces, también igual dentro de las cosas o dentro de los valores que buscamos trabajar es fomentar la diversidad y que sepas trabajar justamente en equipo de manera adecuada con equipos diversos. Aquí entra de nuevo eso que les decía de, oye, no solamente es el qué consigues, sino cómo lo consigues, ¿no? Ese cómo lo consigues justamente, oye, cómo estás haciendo también tus interacciones con, con tu propio equipo y con los otros equipos, ¿no? Eh, ¿Qué otro reto grande hay? Otro reto grande que nos ha estado pasando estos últimos 2, 3 años es que ha aumentado la rotación de personal. Varias empresas han venido a reclutar de nosotros eh, y que a veces, o por un lado, nosotros no sentíamos que la persona estaba lista para un ascenso, o a veces, oye, no teníamos la posición para realmente darle a la persona. Entonces, sí teníamos cierta salida de personal porque el mercado estaba jalando mucho. Entonces, ahí de cierta forma había que lo que se hace es, oye, se empieza a buscar un mejor plan de sucesión y de reemplazo y de cómo te aseguras de, oye, tener a la gente más capacitada para poder estar cubriendo posiciones que se te puedan perder en el camino, ¿no? Ok, como segunda pregunta, ¿cuáles considera que son las mejores prácticas que la empresa realiza en beneficio de sus colaboradores? Las mejores prácticas. A ver, en general, se da bastante flexibilidad en términos de horarios, de permisos. Ustedes todavía son chicos, pero por ejemplo, hay gente que tiene hijos, está la actuación del Día de la Madre, la actuación del Día del Padre, ese tipo de cosas, y se da bastante flexibilidad para que justamente la gente pueda manejar bien su vida personal con la laboral, ¿no? Por lo general, apuntamos mucho a ver que la persona consigue entregar los resultados que se quiere. Y en la medida que consigue entregar los resultados que se quieren, como y no tengo que fiscalizarle el hora a hora, minuto a minuto de qué cosa es lo que está haciendo. Por eso nosotros también tenemos, por ejemplo, un esquema de trabajo híbrido, en el cual es 1 o 2 días presenciales y 3 o 4 días virtuales. Eso porque un poco lo que se cree es, oye, mira, vas a estar en tu casa y puedes tú manejar tus horarios, vas a las reuniones que tengas marcadas, y si prefieres trabajar más en la noche, trabaja más en la noche, si prefieres trabajar más en las madrugadas, trabaja más en las madrugadas, es tema tuyo mientras consigas los resultados en una forma adecuada, ¿no? De nuevo aquí Keiko. Entonces, eso da mucha flexibilidad a las personas. Eh, sí se exige y no es 100% virtual, porque justamente la colaboración se trabaja y se desarrolla, o por lo menos eso creemos, mucho más rápido cuando tiene ciertos contactos físicos con las personas. El juntarse en un ambiente eh, hace que la gente se una más, que salgan hay más conversaciones casuales cuando uno está dentro de la oficina, ¿no? La tecnología tiene muy poco tiempo para los miles de años de evolución que ha tenido el humano, pesa mucho más esos miles de años de evolución, entonces ese contacto físico cercano, sin duda alguna hace mucha diferencia. ¿Qué más? Hemos hecho varios programas para los operadores en el cual hay todo un tema de salario y bienestar. Entonces, poco a poco nosotros estamos subiendo el salario mínimo interno de la empresa, más allá de lo que pide la ley, se busca tener un mejor salario, un salario sustancialmente mejor versus el que pide la ley. Y no solamente eso, sino que también hay estudios, por ejemplo, que vemos condiciones de vida de muchos operadores para ver, oye, qué cosa necesita. En un primer estudio, por ejemplo, había un grupo que no tenía servicios higiénicos dentro de su casa. Entonces, oye, se les daba, se hizo un programa
creo que había cierto compromiso de X tiempo trabajado y la empresa financiaba de cierta manera ese tipo de desarrollo, ¿no? Entonces, oye, el trabajo, te pongo el baño, ¿no? Como te doy la plata para que lo pongas. No sé, creo que no era dando la plata, puede ser, oye, efectivamente había que construirlo. eh, y mientras te quedes un año y medio, 2 años en la empresa, listo, no me pagas nada, ¿no? Saludos cordiales, señor Daniel. ¿Qué tal, Anthony? Soy Antonio Dávila. Bueno, en esta parte de la entrevista me gustaría conversar brevemente sobre el desempeño organizacional, es decir, cómo la empresa mide que también se están cumpliendo los objetivos y cómo esos resultados contribuyen a la mejora continua. Quisiera realizarle dos preguntas. La primera pregunta, en ese sentido, quería consultarle si Croma, que forma parte del grupo Breca, utiliza herramientas específicas para evaluar su desempeño, como el Balanced Scorecard, indicadores KPI o el benchmarking, y cómo se aplican dentro del área del supply chain. Gracias. Eh, a ver, como para el desempeño general de la empresa, sí, sí usamos balance. O sea, tenemos un balance, tenemos evidentemente los reportes financieros comunes, que también sirven justamente para eso. Y tenemos una serie de indicadores, hay unos indicadores principales y luego cada área puede tener sus propios indicadores, ¿no? Eh, Benchmark también hacemos, parte del corporativo muchas veces viene con benchmark de industrias parecidas. Nosotros también revisamos, por ejemplo, en el caso de supply, para ver nivel de inventario, ¿no? A ver, oiga, qué nivel de inventarios tienen empresas en nuestro rubro y sobre eso cómo estamos nosotros y a ver a qué meta podríamos tratar o buscar de apuntar, ¿no? Balance, sí, Balance lo usamos bastante. El, con seguridad a nivel analista para arriba, todos tenemos un balance que se arma al año, ¿no? Puede ser que casi todos los administrativos tengan un balance, ahí sí no estoy seguro. Pero tienes un porcentaje alto de los empleados que justamente nos manejamos con un balance, ¿no? Y ahí es donde entra justamente esto que les mencionaba de, oye, voy a poner o cosas cruzadas o indicadores comunes entre personas de diferentes áreas, ¿no? Creo que tener indicadores claros permite no solo controlar resultados, sino también alinear mejor los objetivos del área con la estrategia de la empresa. Bueno, con la segunda pregunta sería, con respecto a esos resultados que menciona, quería saber de qué manera influye en la toma de decisiones o en la mejora continua dentro de su área, que sería la cadena de suministro. Espera, repíteme la pregunta. Estás en mute. Ahora Con sí. respecto a esos resultados que mencionó, quería saber de qué manera influyen en la toma de decisiones o en la mejora continua dentro de su área, que sería la cadena de suministro. O sea, influye bastante pues, justamente para poder enfocar los esfuerzos. A ver, como mencionaste, uno tiene una estrategia. Esa estrategia va a partir en diferentes iniciativas, diferentes planes. Para poder medirlos de forma adecuada, se tienen algunos indicadores. Y con eso, de cierta forma, estás haciendo el tracking de que, o estás traqueando las cosas que has visto que son importantes para poder llegar a la estrategia, ¿no? Entonces, justamente lo que hacemos es eso, ¿no? Oye, mira, por decirte algo, yo tenía un indicador, o tengo un indicador de nivel de servicio que lo tengo que mejorar. Oye, ya lo he mejorado bastante por encima de lo que esperaba mejorarlo. Y tengo otro que es el de costo, que está un poco más complicado aún. Entonces, estoy tratando de regular un poco más la parte de nivel de servicio, hasta qué punto puedo ir para poder estar corrigiendo de cierta forma el costo. Esto siempre bajo un marco de, oye, siempre presente el bien común de la empresa y realmente no afectar o comprometer el largo plazo por simplemente llegar a un indicador que tengo en el balance, ¿no? Entonces, si yo supongamos que mi balance dice que tengo que tener 90% de nivel de servicio y estoy en 95. Oye, no lo voy a tirar a 90 y voy a tener problemas después con los clientes y demás, solamente porque digo, oye, en 90 ya estoy, entonces yo estoy tranquilo y voy a tratar de llegar en el costo, ¿no? Como siempre uno tiene que tener claro que el bien de la empresa está por encima a los objetivos individuales que uno pueda tener en sus balance. Entonces, ayuda mucho justamente a enfocar correctamente a los equipos, ¿no? Y saber dónde es que hay que trabajar más.